registro y comunicaciones digitales para una gran variedad de industrias, optimizando los procesos en lo que concierne a su rentabilidad, seguridad y protección medioambiental. Sus clientes pertenecen a varias industrias, entre ellas la química, alimentación, bebidas, farmacéutica, energía, oil and gas, aguas y aguas residuales. Ahora me gustaría, por supuesto, dar la bienvenida a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy y agradecemos mucho de parte de Oil and Gas Alliance su apertura y disponibilidad. Me voy a permitir hacer una muy breve presentación de cada uno de ellos. Comenzamos por el doctor Marcos Ábalos Bracho, quien es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Economía por el CIDE y doctor en Economía por la Universidad de Essex. Es especialista en temas de competencia, regulación económica y organización industrial. Dentro de sus funciones en el sector público, ha sido coordinador general de manifestaciones de impacto regulatorio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, y asesor técnico respecto de las leyes secundarias en materia de competencia económica y reformas estructurales en el Senado de la República. Es parte de la Secretaría de Economía desde diciembre del 2018, cuando empezó a fungir como coordinador de asesores hasta abril del 2019, y desde mayo del 2019 a la actualidad, el doctor Ábalos funge como jefe de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión del sector energético. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, un placer estar con ustedes, Jimena, qué amable. Gracias a ti. A continuación, me permito presentar al maestro Héctor Sánchez, quien se ha desempeñado como asesor honorario del Ayuntamiento de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y como asesor en ese mismo órgano municipal del 2014 al 2016 en materia de energías renovables y de generación de energía eólica. Ha sido diputado federal de la legislatura número 59 y senador de la República de las legislaturas 57 y 58 de 1994 al año 2000. Periodo en el cual fue coordinador de la bancada del PRD en el Senado. En el Senado fue presidente municipal de ayuntamiento de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, de 1988 a 1991, en cuya presidencia realizó el 80% de urbanización del municipio en materia de agua potable, drenaje y electrificación. Y diputado federal por el estado de Oaxaca de la legislatura 52. Bienvenido, Héctor. Buenas tardes. Buenos días todavía. Paso con el licenciado Rodrigo Osorio Díaz, quien es actualmente director general de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Él es un joven empresario mexicano, egresado de la Escuela de Negocios y Finanzas de la Universidad St. Edwards en Austin, Texas, con 26 años de edad. Cuenta con experiencia en el desarrollo del sector inmobiliario y turístico. Es también fundador y socio de La Oveja Negra, una distribuidora de hidrocarburos, lubricantes, gas natural licuado y gas comprimido. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Y finalmente el licenciado Luis Prats, quien es licenciado en Administración por la UNAM y diplomado en Mercadotecnia por el ITESM, con vasta trayectoria en gerencias y cargos ejecutivos en empresas nacionales y extranjeras, director comercial en publicaciones especializadas Franco 2012 a la fecha, directorio de la industria energética y la revista Petroquime, la primera revista del sector energético en México. Él es responsable de las relaciones institucionales de las empresas con todos los organismos que rigen el sector energético, como la CNH, la CRES, Senagas, CENER, ASEA, etc. Bienvenido, Luis. Gracias, Jimena. Buenos días a todos. Un placer. Buen día. Y finalmente me presento muy brevemente. Mi nombre es Jimena Terán, soy internacionalista por la Universidad de Monterrey y cuento con años de experiencia en el rubro de las publicaciones especializadas del sector energético, particularmente del sector gas y petróleo. He llevado de manera exitosa la dirección comercial de publicaciones por países como Colombia, Bolivia, Guinea Ecuatorial y Colombia. Actualmente soy directora de proyecto de la publicación Insight México, Líderes de la Energía, en la que se presenta una radiografía del sector energético a voz de los expertos y actores clave a lo largo de toda la cadena de valor del sector. El día de hoy vamos a abordar durante el panel una contextualización de la situación actual y después lo platicaremos desde el punto de vista del sector de hidrocarburos y eléctrico para finalizar con algunas reflexiones, recomendaciones y conclusiones de parte de los panelistas. Sin más preámbulo, me gustaría cederle la palabra al doctor Marcos para que nos brinde un contexto general
de la situación que enfrentamos en el sector el día de hoy. Muchas gracias, Jimena. Muchos saludos a mis colegas por ahí. Sí, es muy importante, como bien dices, saber qué nos trajo aquí, en dónde estamos, cuál es el diagnóstico. Sabemos que esta pandemia de COVID-19 y la crisis del petróleo, son dos crisis distintas, pues van a cambiar, digamos, las reglas del juego, van a cambiar la manera en que concebimos la vida, en cómo vivirla, y también va a cambiar muchísimo el rol protagónico del gobierno, ¿no? Es decir, vamos a ver nuevas regulaciones, una nueva dinámica en las industrias, distintas operaciones en las industrias. Ahora bien, hay que tener muy claro, digamos, en la gravedad en la que estamos, porque según la enfermedad, pues según ese es digamos, la dosis para poder recuperar. El Fondo Monetario Internacional, ha habido muchas estimaciones, pero tomo la del Fondo Monetario Internacional, dice que va a haber una contracción, digamos, de la economía mundial del 3%. En México, como bien sabes, se estima que el próximo trimestre va a ser menos 14.11% la caída del PIB y, digamos, y la tasa anual va a ser alrededor de entre 7% y 12%. Esa es la realidad. También sabemos que la demanda de energía se está pronosticando que va a caer el 6%, la mayor en 70 años en términos porcentuales y la más grande en términos absolutos. No hay que perder de vista eso. ¿Por qué digo esto? Porque hay que reconocer que dado este contexto macro, nacional y el sector energético en particular, pues eso nos lleva a reflexionar a que sin lugar a duda tenemos que repensar la política pública en contenido nacional. Tenemos que rediseñarla y tenemos que adaptar a las nuevas realidades. Nada más para dar algunos datos, creo que todo el mundo hemos visto cómo ha estado pegando. ¿Dónde pegará? Empecemos, digamos, en términos generales, tanto en la cadena de valor como de hidrocarburos como de la industria eléctrica. Sabemos que en ambas cadenas va a haber limitado movimiento de trabajadores esenciales, ¿no? Lo cual pues detiene de manera crítica la cadena de valor. Hay ciertas excepciones para aquellos proyectos que estén ligados a PEMES o aquellos proyectos que estén ligados a la Comisión Federal de Electricidad. No obstante, ellos mismos también hay ciertos bienes y servicios que también se ven, digamos, que están dentro de una cadena de valor global y se ven suspendidos, o sea, también están afectados. También es cierto, hay que reconocer, todas las empresas que están involucradas en la cadena de valor, tanto de hidrocarburos como industria eléctrica, ya tenían una política muy clara en términos de safety and security, ¿no? En términos de seguridad, etcétera. Pero nadie estaba preparado para la pandemia sanitaria. Todo eso va a cambiar y eso requiere inversión, requiere training, etcétera, etcétera. También es muy importante que las políticas de distanciamiento, es un trade-off, claramente generan que se rompan las cadenas globales de valor, que se rompa la proveeduría, sobre todo el mantenimiento, por ejemplo, el tema de las refacciones, que son necesarias para la industria de hidrocarburos y también para energías limpias. Y hay algo muy importante que no hay que olvidar. Creo que esto ha puesto en la mesa la dependencia de la proveeduría en términos de Asia. Y eso también nos va a llevar a una oportunidad que después voy a platicar. Por ejemplo, en el caso, es sabido que en el caso de California y Nueva York ya cerraron, digamos, 100, por ejemplo, Gamesa, que es el segundo mayor fabricante mundial de turbinas eólicas, han cerrado su segunda planta, etcétera. ¿Qué pasa en el caso de México? Si nosotros vemos en temas muy generales, obviamente es más complejo que esto, pero digamos, si vemos tres componentes de la cadena de valor en hidrocarburos, pues sabemos que la parte del upstream, que la parte de exploración y producción se va a ver afectada. Hay muchas empresas que ya han anunciado ciertos recortes de proyectos. Claramente aquí se va a ver afectado también Pemex, incluso ya hay una nota, una declaración del señor presidente que ya está cambiando la perspectiva de producción. Seguramente va a ser muy complicado. No obstante, va a haber para aquellos proyectos que sobrevivan, tanto de los operadores como de Pemex, va a haber una oportunidad ahí de ciertos bienes específicos que se han roto por la cadena de valor que dependen principalmente de Asia. Ahí hay una oportunidad. Pero sabemos que desde el punto de vista por lo que ha apostado la administración reciente es por el tema de vamos a tratar de otra vez de echar a andar, digamos, a operar de una manera más eficiente las refinerías. Entonces ahí va a haber una oportunidad de proveeduría, aunque limitada, porque recuerden que no tenemos jurisdicción
en materia de política continua nacional en la parte del MID y en la parte del DAM de hidrocarburos. Sí la tenemos en el upstream, que se va a ver muy afectada. Entonces, en ese sentido, sí se ve el panorama, se ve crítico, y creo, y por último dejaría con este tema, creo que sabemos, nos viene ahorita no solamente replantear esta política, también hay una pregunta en la mesa. ¿Qué debemos hacer con la transición energética? ¿No? Es una vieja demanda de la sociedad, de ciertos gobiernos, de la comunidad internacional, de que tenemos que transitar de una matriz que supone el uso masivo de fuentes de energía fósiles hacia otros que predominen energías renovables y limpias. Es necesario rediseñar esa política, pero de manera responsable, gradual, ordenada, para generar esa transición. No podemos, creo que va a haber muchas presiones por razones económicas, digamos, normales, en donde los proyectos de inversión de energías renovables y limpias son de altos recursos. En el caso de México se necesita una ampliación, en fin, son proyectos que las propias, por ejemplo, los propios operadores que, si no mal recuerdan, el último estudio de la Agencia Internacional hablaba de que era muy poco lo que estaban destinando para su transición energética. Eso se va a ver mermado, etcétera. Sí va a haber presión para una baja de inversión y tenemos que cuidar eso, tenemos que no permitir eso y lo tenemos que hacer graduar. No podemos soslayar el hecho que aún así las fuentes de energía más utilizadas en los próximos 20 años pues va a ser todavía, digamos, los hidrocarburos. Entonces tenemos que pensar en el gas natural como esa parte de transición. Entonces, yo dejaría hasta aquí este primer contexto y digamos, en mi segunda participación ya hablaré un poquito más del tema de los instrumentos que estamos pensando de política pública. Muchas gracias, Marcos. Creo que tocaste puntos sumamente interesantes. Sin duda estamos ante una situación crítica que va a requerir muchos esfuerzos e inversión, como bien mencionaste. Me gustaría saber si alguno de los panelistas le gustaría complementar un poquito este contexto general antes de irnos a los específicos. Sí. Una disculpa, estaba en mute. Si me ceden la palabra. Adelante, Rodrigo, sí. Hay una tendencia económica hacia la transición energética en los dos rubros, en el rubro de hidrocarburos y en el rubro de energéticos. Esa transición energética tiene que ser una transición consciente y estructurada. Si no se planea desde el principio por etapas, va a tener muchas consecuencias negativas. Hablando, ¿no? Del upstream, tienes un contenido de trabajo, de inversión, de muchos factores que si se frena de golpe, esos proyectos pueden causar y causarle a la economía gran daño. No se diga en la parte de refinación. Entonces, estoy muy de acuerdo con el doctor que tenemos que hacer un plan de transición energética viendo también los factores sociales de la economía, no solo los factores numéricos. Claro. Luis o Héctor, ¿les gustaría agregar algo? Héctor. Bueno, yo creo que es muy importante por el nombre del tema que estamos hablando, que es la soberanía energética, hacia donde debe tender esto. Creo que habría que abordar cuáles son los factores fundamentales que le puedan dar mayor contenido nacional, ¿no? Porque estamos viendo efectivamente la situación de la pandemia. Vino a trastocar todo lo que se estaba planeando y se estaba llevando a cabo, ¿no? Y esto también nos saca a relucir muchas debilidades por las que estaba atravesando los hidrocarburos y la cuestión eléctrica. Entonces, creo yo, valorando estas situaciones, después de toda esta exposición que nos ha dado Marcos, es importante en la otra parte vayamos viendo los elementos de contenido social, de soberanía energética y cómo podemos hacerlo, ¿no? Y cómo debemos hacerlo, porque efectivamente ahora la reglamentación creo que ha sido
muy laxa en lo que se refiere a contenido social para darnos soberanía nacional, soberanía energética. En ese sentido, creo que la introducción de Marcos muy bien nos da una idea ya de cómo está la situación a nivel nacional. Ahora tendríamos que ir en la próxima exposición bajando, ¿no? A ver cómo estamos en contenido social, cómo estamos en soberanía energética o independencia energética. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si lo que pretendemos, más bien, qué entendemos también por contenido social y soberanía energética? Claro. En ese, perdón, ibas a decir algo, Luis, adelante. No, termina y para que yo pueda comentar. Iba nada más a agregar aquí que en ese sentido me gustaría saber qué se está haciendo, cómo se está replanteando entonces la política de contenido nacional desde el punto de vista gubernamental. Si me permiten, antes de contestar, que creo que esa es una pregunta directa para Marcos, hablando un poco, solo por concluir esa primera parte, de lo que son las cadenas productivas y hablando un poco desde la parte del proveedor, sin lugar a dudas, para que se lleve a cabo todo un proceso de contenido nacional, se tuvo que haber estructurado una cadena de valor directamente con el operador y a su vez ir bajando y desarrollando la cadena para llegar a las MIPYMES, ¿no? Porque las MIPYMES son el principio de toda cadena de valor. Actualmente el contexto en el que estamos con dos operadores importantes a nivel nacional, la parte hidrocarburos es Petróleos Mexicanos, en la parte eléctrica la Comisión Federal de Electricidad, con una situación paralizada por la cuestión del COVID y toda esta pandemia, por la terrible baja en los precios del petróleo y por los cambios que están surgiendo ahorita en materia eléctrica, van a trastocar sin lugar a dudas toda esa cadena de valor que se había ido empezando a construir. Y por otro lado tenemos una cadena de valor en el sector eléctrico privado que no estaba tan desarrollada y en el sector hidrocarburos privado, con estos NOCs, las operadoras independientes, ellos sí estaban empezando a seguir ya un lineamiento y que sin lugar a dudas esta situación, tanto de los precios del petróleo como la pandemia, van a trastocar. Pero el punto más importante es para poder, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista y de muchos proveedores, es para que yo me integre a una cadena de valor exitosa, el eslabón más grande o el ancla, quien nos jala, que en este caso sería Petróleos Mexicanos, por ejemplo, tiene que haber una certeza de que va a bajar en toda la cadena, así como va a subir, o sea, subimos toda la cadena de productos, que baje toda la cadena de dinero, porque en el momento en el que el operador no paga al de abajo y el de abajo se escuda y no le paga al de más abajo y luego el otro así, entonces todos esos eslabones se van llenando de corrosión y por eso se vuelven tan débiles al momento de que sucede algo como lo que estamos viviendo ahorita. Caso concreto, como ejemplo, yo creo que Marcos actualmente lo sabe, el mejor ejemplo que tenemos de una cadena productiva de valor es la industria automotriz, donde se ha desarrollado una gran cadena de valor y donde hoy tenemos, incluso el país tiene una excelente oportunidad para suplir cuestiones que venían de Asia, ¿no? Por ejemplo, para la automotriz. Entonces, pero porque el fabricante, él sí trabajaba en el contexto de ir bajando el recurso y asegurándose de que le llegara al MIPYME, ¿no? Y ese es un tema que hoy todavía no está muy bien resuelto por la parte de los mexicanos e incluso por operadores que tienen sus políticas de 180, 200 días de pago y por Dios santo, una MIPYME en 180 días de crédito, pues ¿cómo? O sea, la pandemia llevamos 2 meses y ya hemos quebrado, ya han quebrado casi 500,000 de empresas, pues imagínense 180 días, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también hay un tema muy importante.
Sin duda, Luis, creo que tocas un tema muy interesante al cual vamos a regresar a explorarlo un poquito más a fondo, pues todo este parálisis que ha sucedido a lo largo de la cadena de valor, cómo esto impacta, porque al final resulta, ¿no?, en una desaparición de empresas. Nada más para concluir ahorita el tema que hablábamos de la normativa de contenido nacional, me gustaría volver a cómo se puede entonces estructurar una política de contenido nacional exitosa a largo y a corto plazo, en este caso, en los rubros tanto de hidrocarburos como de electricidad. Claro, Jimena, yo creo que es muy, muy importante la pregunta y déjame contestártela con toda objetividad y con toda transparencia y sinceridad. La reforma energética creó una oportunidad muy importante donde pone a rango de política pública el contenido nacional. Es decir, antes no estaba dispersa, ¿no?, en diferentes unidades administrativas, la tenía Pemex de alguna manera, recuerda que había un esfuerzo ahí de contenido nacional, pero estaba dispersa. Y siempre, si tú lees todos los discursos de todos los exdirectores de Pemex, siempre está el mismo discurso de contenido nacional. La importancia por el tema de impacto social que señala Héctor, etcétera, siempre ha estado en el discurso, nunca se había llevado a cabo. Entonces, la reforma energética crea y se lo da a la Secretaría de Economía. Ahí está la oportunidad. ¿Qué sucedió desgraciadamente? Se simuló. Se crea, se le da rango de política pública, pero no se le da el instrumento. Ni siquiera teníamos forma de operar las tareas sustantivas, que era la verificación de contenido nacional. No teníamos el instrumento jurídico. Pues mi estrategia, lo que estamos haciendo son, digamos, 4 pilares fundamentales. Primero, tenemos que diseñar todo el ordenamiento jurídico que nos permita operar nuestras tareas sustantivas. De hecho, ya publicamos los acuerdos de verificación. Ya podemos verificar el contenido nacional, ¿no? Entonces, y necesitamos necesitamos actualizar la metodología de medición de contenido nacional. Realmente tiene áreas de oportunidad muy fuertes, es digamos, es muy fácil cumplirlo, ¿no? Y no es que los operadores ni Pemex lo estén haciendo mal, simplemente la fórmula está mal diseñada, está mal planteada. Hay muchos elementos, cumple con los elementos que marca la ley, que marca la Constitución, que marca la ley de hidrocarburos, por ejemplo, pero tiene elementos en los cuales no juegan mucho. Por ejemplo, transferencia tecnológica y capacitación, que son elementos que en otros países contribuyen al contenido nacional y aquí no juegan mucho. Su ponderación es muy baja y te vas por bienes y servicios, que por cierto son bienes y servicios que no necesariamente son los de mayor valor agregado. Entonces cumples y entonces no hay una estrategia, no hubo una estrategia para promover, entonces pues simplemente es parte de la simulación. Necesitamos cambiar eso y lo vamos a cambiar en los próximos meses. Necesitamos nuevos criterios de transferencia tecnológica. También ahí es algo que es muy importante y los vamos a mejorar. 2, necesitamos cambiar la estrategia. No había estrategia, ni siquiera estaba publicada. Tenemos 2 instrumentos muy poderosos en la Secretaría de Economía, que es el Consejo de Fomento a la Industria de Hidrocarburos y el Consejo de Fomento a la Industria Eléctrica. Estamos trabajando, ahí ya teníamos, digamos, muchas áreas de oportunidad, muchos diagnósticos, y uno de esos, entre muchos, es lo que decía Luis, el tema del financiamiento. Hace algunos meses el problema en la cadena de valor principal, entre muchos, uno prioritario era el tema del financiamiento. Imagínense ahora hoy, con la nueva realidad, va a seguir siendo uno de los temas prioritarios, y ahí estamos. Entonces, esta estrategia la hemos llamado Enfocapi, la tenemos que publicar muy pronto, pero tenemos que ser muy responsables. Tenemos que tener un mapeo de la cadena de suministro real, el grado de enfermedad, tanto en la industria de hidrocarburos como en la industria eléctrica, para poder. Sí creemos, otro instrumento es que, digamos, los recursos que tenemos, que son pocos, tenemos que replantearlos. Tenemos que dar mayores montos y tenemos que replantear los objetivos, dada la nueva realidad. Lo vamos a hacer. Y tenemos que hacer mucha mejora regulatoria también. Tenemos que digitalizar nuestras tareas sustantivas para hacerlo más fácil. Sabemos que hoy en día uno de los que ha mostrado, y somos producto de ello, estamos usando tecnologías que todavía no somos muy buenos para usarlas, por cierto, pero es algo que tenemos que aprender. Ya esto llegó para quedarse, ¿eh? Entonces, y así el gobierno tiene que ser. El gobierno tiene que, desde un celular,
los operadores y PEMES tendrían que reportar su contenido nacional. Ellos tendrían que ir cómo van, qué han hecho mal, porque déjame decirte que lo reportan de manera inadecuada, sobreestiman, ponen cosas que no van, etcétera, etcétera. Ahí podría dar una sola plática. Entonces, todo esto, que es, tenemos números, digamos, en donde una política de contenido nacional no simulada, que realmente se cree sin ser objetivo, se tiene que desarrollar el mediano y largo plazo. No es un tema de la noche a la mañana, es un tema de construirla paso a paso, no volvernos locos, ser graduales, escoger aquellos bienes y servicios que, por cierto, esta crisis nos va a permitir eso. Los mismos operadores, las mismas integradoras, el mismo Pemex se dio cuenta que a lo mejor no necesitamos ciertos bienes que, aunque ellos son esenciales, que sí podían chambear, pues no chambeaban porque ciertos bienes se rompieron en la cadena por Asia y por Estados Unidos. Ahí es donde debemos entrar de manera responsable. Con el tiempo, crear una proveeduría competitiva, digamos, y nacional. Ahí está el tema, porque sí hemos demostrado, hemos calculado que cuando se crea una política de contenido nacional, la derrama económica no solamente es en la producción de bienes y servicios, sino todo eso trae una derrama, digamos, es muy importante en las regiones, en el caso petroleras, por ejemplo, donde sí se puede reactivar y hay un impacto social muy importante. Claro, creo que has tocado puntos, bueno, sumamente interesantes. No nos va a dar este panel para poder abordar todo lo que se viene, porque realmente es un efecto dominó desde lo más grande hasta lo más pequeño, y me gustaría ahorita abrir un poquito el tema de qué se puede hacer de manera más específica, más concreta, para apoyar a los elementos más vulnerables a lo largo de la cadena de valor, que se quedan ahorita dentro de esta incertidumbre, ¿no? Y también durante la incertidumbre y post-COVID, ¿no? Sí, bueno, perdón, si quieren después de mis colegas. Bueno, yo creo que es muy importante legislar al respecto. Si bien, ya lo dijo Marcos, existían ciertos elementos para poder medir el contenido nacional, sin embargo, había una gran simulación al respecto y que ahora, si realmente queremos transitar hacia la soberanía energética, es importante que esta cadena de valores, esta cadena productiva pueda ir haciendo sinergia con las empresas locales, con las empresas nacionales, para que se pueda ir dando. Sin embargo, hay una cuestión muy importante. Tenemos leyes, por ejemplo, para la cuestión de la inversión, la cuestión financiera, tenemos leyes para la cuestión ecológica, para que se puedan ir salvaguardando nuestros recursos naturales. Sin embargo, nos hace falta un pilar fundamental para que podamos darle mayor contenido nacional. ¿Qué pasa con nuestra gente? ¿Qué pasa con los mexicanos? ¿No? Porque yo me voy a la cuestión de las empresas eólicas. Ustedes saben que la producción de energía convencional generalmente se gasta entre un 60 o 70% el costo de la generación de la energía eléctrica. Sin embargo, de combustible. Sin embargo, las eólicas, pareciera que el aire es gratis, pareciera que los recursos naturales son gratis, pareciera que no forman parte del valor que se genera para la electricidad. Miren, las tierras, los dueños de las tierras han sido excluidos permanentemente como un valor de participación nacional. O sea, son entes al margen de este desarrollo de la industria eléctrica. Reciben el 1% o menos del 1% de la producción general y no se les considera como participación del contenido nacional. Entonces necesitamos buscar mecanismos legales que incorporen a estos sectores vulnerables de la sociedad, ¿no? Los dueños de las tierras, tanto privado, ejidal o comunal, pero que se sientan parte de esta gran industria eléctrica y no solamente que rentan la tierra en las condiciones que les imponen. Entonces, es una de las áreas. El otro, para darle mayor contenido, ¿por qué no buscar mecanismos también legales que hagan que las empresas transnacionales que vienen a invertir
puedan crear en México empresas que formen parte de esta cadena de valores, de esta cadena productiva. Por ejemplo, la fabricación de los aerogeneradores, de las palas que mueven los aerogeneradores. Es decir, buscar cómo estas empresas, este desarrollo que viene dando, pueda ir incidiendo en generar bienestar, trabajo, empleo, mejor remuneración, y esto le va a dar un mayor contenido nacional. Entonces, creo yo que es importante que si queremos ir hacia darle un verdadero contenido nacional, tenemos que ver quiénes han sido excluidos de esto y ver de qué manera los podemos apoyar para que se vayan integrando. Efectivamente, con la pandemia hay una situación grave. El gobierno, conjuntamente con la iniciativa privada, tiene que buscar mecanismos de apoyo a los pequeños, medianos empresarios para que se puedan reintegrar, porque muchos van a cerrar, muchos van a quebrar. Entonces necesita haber una política muy concreta para poder reactivar a través de mecanismos de créditos, de apoyos fiscales, ver otros mecanismos para poder reactivar la economía cuando empecemos nosotros a salir de la pandemia que nos afecta. Claro que sí, Rodrigo, querías mencionar algo. Tienes el micrófono. Una disculpa. Retomando el tema del doctor, yo veo un área de oportunidad en el capital humano. Si hacemos un análisis de las empresas que hoy están realmente liderando el mercado, es por su tecnología. Hoy les llamamos, ¿no?, las industrias 4.0 o las industrias naranjas, y es algo que tenemos que valorar en México y cada vez impulsar más a que los participantes ya de estas empresas y proyectos sean mexicanos y valorar nuestro capital humano, que es un recurso que tenemos que es inmejorable, ¿no? Nosotros, hablando desde el punto de Puebla, tenemos un programa muy interesante y me encantaría poderlo compartir, que es involucrar a nuestra juventud y a nuestras universidades a que participen en el mercado eléctrico y en el mercado de hidrocarburos para poder empezar a tener estos ingenieros y esta experiencia desde el principio, ¿no? Si analizamos el mercado o cómo ha transitado, ¿no?, a la industria de China, la industria de Japón, es capital humano, es talento. Yo tengo una frase que me gusta mucho que es: tu producto es tan bueno como tus ingenieros. Y en México tenemos grandes ingenieros. Retomando o poniendo un poco en lo que dice Héctor, ¿no?, hay un área de oportunidad enorme de concertación social para incluir a la gente. Si analizas por qué fallan muchos de estos proyectos, es por concertación social, porque no comunicamos, porque como empresarios llegas a mandar, no a contribuir, no creas una comunidad alrededor. Y así debe de ser, tienes que crear una comunidad alrededor de cada proyecto y darles el valor. En Puebla estamos trabajando en una ley de mejora energética y en esa ley tenemos una área muy padre que va cómo vamos a comunicar y cómo vamos a incorporar estas comunidades de una forma, transparente, sin prestarnos extorsiones, ¿no? Cómo vamos a hacer un marco jurídico que a todos los que afecta, para bien y para mal, estén incorporados y puedas tener una eficiencia para que los proyectos no se caigan por eso, y otra, que la gente que está en las comunidades se sienta parte de. Es importantísimo. Si analizamos el proyecto de Necaxa, que se logró hacer con la participación de un público privado, hoy están rescatando una zona que realmente estaba muy afectada y tienen proyectos muy interesantes de concertación social, desde educación primaria para que puedas empezar a generar ingenieros, hasta proyectos productivos que les regalas la electricidad, que les regalas diferentes tipos de apoyos. Entonces, son dos áreas de gran valor que debemos capitalizar y hoy es una gran oportunidad. No, sin duda, los dos han tocado puntos muy interesantes que planeábamos abordar, el tema del capital humano, ¿no? O sea, quién ha sido excluido, cómo incluirlos, y el tema que ya se mencionaba desde antes de la transferencia y desarrollo de tecnología,
No sé si alguien quiera complementar en estos dos frentes algunas estrategias de qué se puede hacer pues ante estas oportunidades tan evidentes, ¿no?, que surgen en esos momentos. En ese sentido, solo recapitulando los 4 puntos importantes de lo que ha sucedido y hacia dónde deberíamos de transitar. Está el tema del financiamiento, que como bien dijo Marcos, no nada más fue una política simulada o un proyecto simulado, el de contenido nacional, que no se llegó a aterrizar. También el tema de financiamiento terminó en mucha simulación. Entonces, no podemos pensar en crear una cadena de valor si estamos simulando el financiamiento. En la parte, otro punto importante es la metodología. ¿A quién le voy a dar el financiamiento o dónde voy a canalizar ese financiamiento, por ejemplo, y bajo qué parámetros? Lo dijo Héctor, hay que legislar en esta parte, estoy muy de acuerdo. Solo pediría que la legislación no se lleve 2 o 3 periodos, porque entonces jamás vamos a aterrizar nada, sino tiene que ser una metodología muy directa de la autoridad con el operador y eléctrico o petrolero. En la parte social, mucho de lo que falló es no hubo mediación. La mediación era una metodología corrupta de Pemex, principalmente, en la parte con los ejidatarios, de darles dinero, y dinero para la fiesta, para el agua, para el borrego, para lo que sea, sin generar un valor real a la comuna, ¿no? Eso hoy en día existe y es algo terrorífico, y entonces aquí hay hasta escuelas, hay un colegio de mediadores energéticos, hay gente preparada en la parte de mediación, y eso es lo que tienen que entrar los operadores a esa parte, porque ahí generas una cadena de valor adicional, que es la de servicios, ¿no? Y en la parte de capital humano, pues digo, ya lo ha dicho Rodrigo, Marcos, Héctor, y lo vamos a seguir repitiendo, es importantísimo que al joven le abras la puerta desde que está empezando la carrera. O sea, yo hice una vez una pregunta cuando llegué aquí a Villahermosa con los jóvenes en la escuela de una universidad, todos estudiaban ingeniería petrolera, eran alrededor de 90 muchachos, y yo les pregunté, ¿quién de ustedes quiere trabajar en Pemex? Y levantó la mano como el 80%. ¿Quién de ustedes quiere trabajar en una privada? Y del 20% restante, el 80% levantó la mano. Y entonces pregunté, ¿quién de ustedes quiere ser proveedor de esas empresas? Y fueron como 10 personas o 8 las que levantaron la mano. Entonces, si los jóvenes están pensando en entrar a trabajar como empleados a una gran corporación, llámese Pemex o llámese cualquiera de las que están en nuestro país, no vamos a generar una cadena de valor. Vámonos a la parte del proveedor, ¿no? O sea, ¿quién quiere ser vendedor? Y uno hasta me regañó y me dijo, pues estoy estudiando ingeniería, ¿cómo quiero ser vendedor? Pues, oye, perdón, no tiene nada de malo ser vendedor, pero ¿qué crees? Los fierros necesitan que alguien los venda, ¿no? Entonces, hacia allí creo que necesitamos transitar un poco. Gracias. Bueno, excelente punto, ¿no? O sea, creo que desde la formación del talento que necesitaremos el día de mañana, hay un link muy importante, ¿no?, para esta creación de contenido nacional. Doctor Marcos, ¿querías agregar algo? Sí, muy rápido. A ver, yo creo que, yo lo que creo, ¿qué debemos hacer? Ok, primero, debemos de tener un diálogo permanente y muy profundo, digamos, pensemos ahorita en el tema de hidrocarburos. Un diálogo muy profundo, permanente, digamos, con los operadores y incluso con Pemex. O sea, el mercado de Pemex es así y el mercado, digamos, de los operadores es así, en términos de proveeduría. Entonces, ¿por qué necesitamos platicar? Porque ellos mismos, tener un diagnóstico de qué proveedores ellos tienen, etcétera. Yo te puedo decir una cosa, que en economía encontramos parte de las simulaciones que había, digamos, un padrón de empresas.
Y resulta que esas empresas estaban ligadas al fideicomiso que teníamos ahí, que tenemos, perdón. Y resulta que el 37-40% de ese padrón era empresas fakes. Entonces, no tenemos ni siquiera diagnosticado cuántos proveedores hay, quiénes han, o sea, no tenemos un continuo de quiénes han vivido, quiénes han permanecido, cómo han cambiado, y eso es lo que necesitamos construir primero. Y en eso estamos trabajando y por eso el diálogo es sumamente importante porque el operador sabe cuál es, qué tipo de bienes y servicios con cierto valor agregado se le interrumpió ahorita. Y Pemex también. Entonces, y Pemex también es cierto que nadie ha tenido los incentivos para, digamos, generar esa proveeduría local. Lo que ellos quieren es que su producto, pero no han pensado en tema, ni los operadores, ni tanto Pemex históricamente, no han pensado en el tema del contenido nacional. Y sí es necesario utilizar los instrumentos jurídicos, como señala Héctor, de qué manera, y lo estamos haciendo. O sea, yo creo que también en el marco del cuerpo ahorita, digamos, regulatorio que nos rige, tenemos los elementos. Por ejemplo, nosotros, yo te decía, si yo te puedo, solo por dar un ejemplo, el caso de los 111 contratos. Sabes que está comprometido en los próximos 30 años, alrededor, se habla, mínimo, se habla de 36,000 millones de dólares de inversión. Y eso puede crecer a 60,000. ¿Sabes cuánto de eso se va a quedar de transferencia tecnológica y capacitación? Dado con las reglas de hoy en día, cero. ¿Por qué? Porque cumplen su contenido nacional con otros bienes y servicios. Ahora, esto que te estoy diciendo lo hace todo el mundo. O sea, es decir, incentiva transferencia tecnológica, incentiva capacitación. Entonces, por ejemplo, no tenemos lineamientos sobre eso. Entonces, cuando me mandaban, como dice, estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, lo que dice Luis, necesitamos el capital humano potenciarlo. Pues ellos cumplían su contenido nacional y transferencia tecnológica mandando un estudiante 2 semanas a Houston, financiado por el CONACYT, y regresaba y ese era su contenido nacional de transferencia. Eso ya no pasa. Eso ya no vamos a simular. Entonces, vamos a publicar en estos meses los criterios. Necesitamos que le den oportunidad a los jóvenes en otros niveles. O sea, no solamente necesitamos que lo envíen 6 meses de intercambio académico, sino que invertir en ellos, necesitamos que transferencia tecnológica de veras. Entonces, vamos a... conceptualmente no está claro qué es transferencia tecnológica, a pesar de que todo el mundo lo puede entender, no está establecido en los lineamientos, entienden como quieren, tanto Pemex como los operadores, ellos entienden lo que quieren entender de transferencia tecnológica y capacitación. Todo eso va a cambiar. Necesitamos incentivar esa parte de manera responsable, porque sabemos que no podemos tampoco pedir lo que no se puede hacer, ¿no? Porque también una mala política de contenido nacional, llevar al extremo, también genera destrucción del mercado. Entonces tenemos que ser muy responsables y para eso necesitamos información, necesitamos estar ahí, necesitamos este diálogo permanente. Entonces sí estamos cambiando la normatividad y di el ejemplo de hidrocarburos, porque ahora es todo virgen en la parte de la industria eléctrica. Ahí no tenemos, digamos, una regulación de contenido nacional. Necesitamos crearla, necesitamos diseñarla, pero eso sí, no la vamos a imponer, necesitamos escuchar a los empresarios, necesitamos escuchar a las ONGs, necesitamos escucharles a las comunidades y necesitamos diseñar a través de estos consejos de los que te hablaba, vamos a diseñar una política de manera responsable, digamos, en los próximos meses. Y finalmente concluyo, necesitamos mayor transparencia en el gobierno, necesitamos que nuestras decisiones sean transparentes, digitalizadas. ¿Por qué? Porque necesitamos dar certidumbre para la inversión. No podemos el generar estos lineamientos que no había en contenido nacional, el mensaje que queremos dar es dar certidumbre. Ahora sí, vas a entender lo que se debe de entender por transferencia tecnológica, lo que debe entenderse por capacitación y vamos a ir de manera responsable en qué bienes y servicios con mayor valor agregado. Entonces, nosotros ubicamos la necesidad de toda la cadena de ubicamos a las empresas, necesitamos hacer ese match. Esa es la política pública integral que necesitamos desde mi punto de vista y necesitamos que todos estemos en la misma línea. Sin duda. Yo creo, perdón, adelante. Sí, yo creo que hubo en los 60s y parte de los 70s, tuvimos un Pemex, una comisión federal que generaba tecnología. O sea, grandes ingenieros, las construcciones de las plantas, las construcciones de las refinerías,
Es decir, México incluso importaba tecnología petrolera, eléctrica hacia otros países del mundo. Sin embargo, la política de echar abajo nuestras industrias nacionales llevó a la desaparición. Hoy se compran, como dices, Marcos, se compran paquetes tecnológicos que vienen de uno, de otro lado, y definitivamente no impulsan el desarrollo de una tecnología propia. Y yo estoy de acuerdo con Rodrigo en el sentido de que o hacemos que nuestros ingenieros, que hacemos que nuestros técnicos puedan ir apropiándose de esos espacios y generando tecnología para hacernos un tanto independientes, ¿no? Aunque en esta globalización ya no hay independencia total, pero sí podemos nosotros ver que tengamos como en los años 60, 70, cuando Pemex y Comisión Federal lo hacían. Por ejemplo, hoy, si vemos, si nos llega el 60% de gasolina, de fertilizante, de la petroquímica y hidrocarburos, ¿qué contenido social tiene el 60% que viene de importación de otros países? Pues cero contenido nacional. Entonces yo creo que hay que reimpulsar nuestra tecnología, hay que reimpulsar la generación, la producción, la exploración y todas las cuestiones que en un momento dado con capital nacional, con capital extranjero, con capital público o privado, pero hay que empezar a generarlo con reglas muy claras para que tampoco de repente las inversiones extranjeras pareciera que tienen más, no hay piso parejo, pareciera que tienen mejores facilidades que los propios nacionales para poder competir, que la propia Comisión Federal, en este caso que Pemex, para competir internamente. Entonces necesitamos hacer leyes que nos den el piso parejo, pero parejo en todo, no solamente en unas áreas donde le conviene a unos y en las otras que queden como están, ¿no? Entonces, pero sobre todo tecnología, sobre todo recuperar lo que en algún momento Pemex y Comisión Federal fueron ejemplo nacional y mundial. Claro, creo que a lo largo de esta conversación hemos podido mencionar muy claramente cuáles son las áreas de oportunidad y me alegra mucho escuchar lo que se está haciendo pues de cada uno de estos frentes a nivel gubernamental, a nivel empresa privada y sin duda vamos a estar muy atentos a los desarrollos que se vayan presentando pues de manera responsable, como ya mencionaba Marcos, de estos nuevos criterios para poder incentivar el contenido nacional. Nos quedan ya 10 minutos más o menos. Me gustaría que cerremos con unas conclusiones, tal vez algunas recomendaciones, la visión a corto plazo de cómo va a suceder esta reactivación económica y reconstrucción de la proveeduría por parte de cada uno, ya para ir cerrando este interesante panel, por favor. Claro, si quieren, me robo la palabra. Primero de todo, si queremos salir adelante, tenemos que estar unidos. El factor más importante es tener pasión, ganas y, ¿no?, capacidad para salir adelante. Y eso nos lo da la unidad. Hoy el sector se tiene que unir. Hoy la industria se tiene que unir con el gobierno y con la gente. Si no lo logramos, o más bien si no lo hacemos, no lo logramos. Entonces desde un punto económico, es importantísimo capitalizar cada oportunidad que llegue sin perder el rumbo de una macroeconomía. Como nos puede indicar el doctor, hemos vivido muchas, ¿no?, crisis económicas. Siempre es una gran oportunidad para salir y ser resilientes e impulsar nuevos proyectos, nuevas ideas para llegar a donde tenemos que estar. Entonces, creo que el factor más importante hoy es ser un pueblo unido y sé que lo lograremos y lo haremos. Gracias, Rodrigo. Bueno, pues para concluir, estoy de acuerdo con lo que han dicho aquí los amigos colegas. Definitivamente la unión, la resiliencia y una política clara y transparente por parte del gobierno son factores fundamentales para el desarrollo de una cadena de proveeduría. Mi
aportación para el cierre sería la creación de nodos de proveeduría en donde se están llevando a cabo las grandes inversiones. Regreso rápidamente al tema de la industria automotriz. Yo recuerdo allá en 1994, conocí a una persona que trajo Volkswagen de México, que era director para sustitución de importaciones de Volkswagen, ¿no? O sea, su tarea era buscar cómo sustituir la proveeduría de todo lo que se importaba aquí en México. Y él empezó a construir una proveeduría que hoy en día es enorme. Si nosotros volteamos a ver ciudades como, por ejemplo, Villahermosa, Poza Rica, un poco Ciudad del Carmen, Tuxpan, Altamira, no hay nodos de proveeduría, hay nodos de comercializadores de productos, pero la proveeduría o viene del extranjero o viene de otros estados, viene del estado de Nuevo León o viene del estado de los estados del Bajío, etcétera. Entonces, una manera de acelerar la parte de proveeduría y transferencia de tecnología sería crear y desarrollar estos nodos de proveeduría en los estados a los cuales, hablando de la industria de hidrocarburos, por ejemplo, en Villahermosa, en Ciudad del Carmen, o no Ciudad del Carmen, sino también en Campeche, etcétera, y hacia todo el Golfo de México, que ahí se estableciera la proveeduría, que ahí se desarrollara la proveeduría, para que definitivamente, además de crear toda esta cadena de valor para las empresas o nuevas empresas, todas las universidades que están ubicadas en el Golfo de México tienen vocación o tienen carreras enfocadas al sector hidrocarburos. Bueno, pues hacia allá también, ahí están los jóvenes, entonces, y le das también valor a todas las comunidades que están, que pues lamentablemente son las comunidades más pobres del país, ¿no? Y en la parte eléctrica, por ejemplo, eólica, pues sí, como bien dijo Héctor, ¿por qué no desarrollar la parte en el Pacífico Bajo, desde Juchitán o desde toda la costa de Oaxaca, que es inmensa, y luego Chiapas y Oaxaca y Guerrero, por ejemplo, y desarrollar toda la industria eólica? Finalmente la podemos, exactamente en la misma medida que podríamos recomendar hacerlo en el Golfo de México. Muchas gracias. Héctor. Bueno, yo creo que efectivamente, según el tema, yo creo que es muy importante aprovechar estos momentos de una gran dificultad que atraviesa el país para buscar la mayor unidad entre los mexicanos, como dice Rodrigo, tanto iniciativa privada como gobierno, como comunidades rurales, para que puedan participar en la reactivación de la economía. Y para ello, efectivamente, tenemos que hacer cambios en algunas instancias legales, en algunas leyes, algunas reformas que nos permitan ir integrando regiones al desarrollo, ir reconociendo cuáles son los nichos, cuáles son las fortalezas que tenemos en las regiones y a partir de ahí ver cuáles son las demandas, ¿no? Y las ofertas que se dan ahí para ir impulsando el desarrollo de estas regiones. Por ejemplo, me refiero yo soy de Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Tenemos el Istmo, tanto en Veracruz como en Oaxaca, tenemos mares, tenemos puertos, tenemos tierras, tenemos viento. Podemos desarrollar no solamente la cuestión eólica, sino la industrialización de la zona a través de tener energía suficiente para poder abastecer a estas empresas. Si nosotros logramos hacer cambios donde los dueños originarios de las tierras se integren, no como trabajadores, como alguien comentaba, que no debemos de verlo solo como ir a trabajar para una empresa u otra, sino ser pequeños o micros o grandes empresarios. A nuestros campesinos hay que meterles la conciencia, a los dueños de esas tierras, a que piensen que pueden ser empresarios y no que renten su tierra, que a los 20, 30 años salen igual o peor de como estaban, unas moles de concreto y de acero ahí, y los campesinos no mejoran su situación económica. Tenemos que buscar una ley
donde la participación de las personal, social, sea parte de este contenido social, porque son los dueños de la tierra, del viento, de los recursos naturales. ¿Por qué no ponerle un precio a este combustible? ¿Por qué no ponerle un precio a estos recursos naturales para que se integren al costo de la energía eléctrica que se genera en esta región? Entonces, siento yo que necesitamos, primero, quitar la simulación, como dice Marcos, ¿no? Quitar la simulación y hacerlo de veras. Si hacemos consultas indígenas, que sean de a de veras, que sean de a de veras, y que si vamos a hacer una participación de los ciudadanos, integrémoslos como socios, como empresarios, no como arrendadores. Ellos son los dueños originarios. Sin la tierra no habría empresa eólica, sin el viento no habría empresa eólica. Entonces tenemos que ir pensando en generar no solamente producción. El gobierno tiene que pensar, y tenemos que pensar que el gobierno no es una empresa, es un gobierno que debe de generar bienestar, que debe de proteger los derechos humanos, que debe de proteger los recursos naturales e integrar a nuestras comunidades al desarrollo. Las comunidades agrarias, rurales, campesinas son las que están más abandonadas. Y hoy creo que existe una gran oportunidad con esto de integrarlos como socios, como, no solo como trabajadores, sino como dueños también de estas pequeñas o grandes empresas, porque después de las eólicas se derivan una serie de pequeñas empresas para dar mantenimiento, para suministrar, para proveer, para todo. Entonces necesitamos enfocarnos en las zonas, ver cuáles son sus potenciales y apoyarlos para que puedan salir y darle un mayor contenido nacional. Gracias, Héctor. Vamos a concluir el panel con reflexiones finales por parte de Marcos, por favor. Muchas gracias, Jimena. Yo te diría que ante la crisis económica inédita, de dimensiones inéditas que se viene y que vamos a tener que enfrentar, nos obliga a ser creativos, nos obliga a repensar algunos temas de política pública y necesitamos fortalecer. Entonces yo diría, desde mi perspectiva, creo yo que no podemos negar que tenemos que transitar al tema energético. Es decir, la transición energética tenemos que considerarla, tenemos que ser responsables con nosotros mismos, con el medio ambiente y sobre todo por el futuro de nuestros hijos. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, tener claro qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Tenemos muchas restricciones, va a haber restricciones, se va a poner las energías renovables y limpias que tenemos que transitar, van a tener que sufrir algunos temas en términos de inversión, de recursos, y tenemos que ser muy inteligentes, pero no podemos suspender esa transición. Entonces yo diría, y que va de la mano para fortalecer el contenido nacional y que puede ser como complemento ya de lo que está haciendo el gobierno federal, creo que tenemos que repensar el gas natural. El gas natural tenemos que pensarlo como un bien estratégico, como un bien geopolítico, no desde el punto de vista de rentabilidad. Aún así, que aunque desde el punto de vista de rentabilidad, aún así que podemos sacarlo $2 o $3 más caro que el que estamos importando, aún así es más barato producir con gas natural. Mucho el tema como en el tema de energía eléctrica y los efectos de esos que tendría transversal a toda la economía, ahí es donde se convierte como un bien estratégico. Y ahí sí fortaleceríamos no solamente la soberanía energética a través de las gasolineras, sino en algo que puede ser complicadísimo, puede ser un shock a nivel internacional y necesitamos una independencia. Te voy a dar un ejemplo. Japón casi importa más del 90% de su gas natural, pero tiene una dependencia mucho menos vulnerable que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos dependen de su importación de varios productores, de varios. Y así te puedo nombrar 7, 8 países. Lo contradictorio en México es que dependemos, ya nuestras importaciones, depende cómo la midas, pero todos estamos de acuerdo en que importamos un poco más del 70% del gas natural y depende de un solo productor de Estados Unidos. Entonces, eso en los próximos años va a ser una variable geopolítica que hay que entrarle y además, paradójicamente,
a ese nivel de dependencia que otros países se encuentran, la diferencia es que nosotros sí lo tenemos y no lo sacamos. Entonces, sí necesitamos pensar en una extracción de mediano y largo plazo del gas natural. Tenemos que cambiar esa regulación y eso va a generar una proveeduría de impacto social y económico muy importante. Y te puede reactivar la otra, que es la petroquímica. Que la petroquímica, cómo se ha destruido, y además la petroquímica tiene más bienes y servicios, tiene más sentido una política industrial, ¿no? Recuperar eso, y eso se da, y eso es parte fundamental del contenido nacional. Entonces, vienen tiempos difíciles, tenemos que ser muy creativos, muy responsables, y tenemos que tener la sensibilidad para entender lo que está sucediendo. Yo, con toda honestidad, estoy con mi equipo de trabajo, estamos viendo el grado de enfermedad. Necesitamos tener muy bien el grado de enfermedad, porque si yo genero nuevas regulaciones, digamos, de escritorio, sin conocer la enfermedad, que en este caso de la Proveeduría Nacional, tanto de hidrocarburos como industria eléctrica, sería muy irresponsable de mi parte generar aquella regulación que no toque y que no pueda ayudar. Tampoco es que vamos a tener la solución, hay que entender eso, ¿no? Tenemos recursos muy escasos, pero creo que más que recursos, la regulación es más poderosa que los recursos. Si nosotros generamos una regulación transparente y responsable que ponga a todos los jugadores, privados, gobierno federal, operadores, PEMES, industria eléctrica, etcétera, y todos vamos en ese sentido, y todos ellos, tanto a los operadores extranjeros, les conviene tener una propiedad local. Claro, por simplemente logística. A ellos también estarían interesados, pero sí hay que tener una certidumbre jurídica y normativa para que eso suceda y crear incentivos para que eso se logre, mediano y largo plazo. Muchas gracias, Marcos. Sin duda vamos a dejar este diálogo abierto y continuo. Yo creo que el momento al que nos enfrentamos pues deja muchas preguntas abiertas en las cuales están trabajando desde los diferentes ámbitos. Vamos a seguir con mucha atención y aprovecho para agradecer nuevamente tanto a los panelistas como a los espectadores que nos acompañan el día de hoy, así como a los patrocinadores que hacen posible pues, estos diálogos, estos encuentros tan productivos, Valero Energy, Demar, Endresenhauser. Y sin más que agregar, para respetar el tiempo que nos dieron, reitero mi agradecimiento y disposición de su tiempo y compartirnos su amplio conocimiento. Que tengan muy buen día a todos. Muchas gracias. Saludos. Gracias.